Te he llamado por tu nombre. Cristian Gálvez. Capítulo 57, año 58 después de Cristo. 3818 del calendario judío. 811 del calendario romano. Tróade. La luna llena se elevaba en el cielo estrellado iluminando suavemente la región de Tróade, lugar que una vez fue testigo de la grandeza de Troya. El bullicio del puerto de la ciudad costera de Sigeo se desvanecía en la noche, dejando espacio para la calma y la reflexión en la habitación donde Pablo de Tarso y Lucas, su fiel compañero, se encontraban reunidos con varios de los nuevos discípulos y colaboradores cercanos. Sin embargo, una sombra oscurecía el espíritu valiente y el corazón de Pablo de Tarso, un hombre comprometido con la causa que le había llevado a lo largo y ancho del mundo conocido. Habían transcurrido 7 años desde que Pablo de Tarso, con el corazón lleno de coraje y fe, zarpó desde el puerto de Antioquía junto a Bernabé y Lucas, llevando consigo el mensaje y la esperanza de un nuevo mundo. La primera parada, la isla de Chipre, se erguía en el horizonte como una joya resplandeciente en las aguas del Mediterráneo. Lucas recordaba cómo sus palmeras mecían sus hojas al ritmo del viento marino, y las ciudades rebosaban de vida, mercados bulliciosos y eco de voces en múltiples lenguas. En Salamina, Pablo y Lucas pasearon por las amplias calles empedradas, llenas de comerciantes que venían e iban, llevando consigo las riquezas del mundo conocido. Visitaron las sinagogas y hablaron de Jesús, el Mesías, el Salvador. Sus palabras encendían corazones y despertaban mentes adormecidas por la rutina de la vida diaria. La luz de la fe brillaba en los ojos de los conversos, pero el viaje de Pablo no estaría exento de desafíos. En Pafos se encontraron con Sergio Paulo, un romano de gran influencia, líder de la región y ávido buscador de la verdad. Terminó creyendo en el mensaje de Pablo y se convirtió en seguidor de Cristo. La noticia se esparció rápidamente y pronto, en cada rincón de Pafos, se hablaba de los prodigios realizados por el apóstol. En la ciudad de Perge, bajo la sombra imponente del monte Taurus, Pablo predicó fervorosamente en las sinagogas y plazas. Con el paso del tiempo, su predicación comenzó a atraer tanto el favor de muchos como la ira de otros. Los líderes religiosos veían en él una amenaza a su autoridad, y pronto empezaron a conspirar para acallarlo. Pero Pablo no era fácil de intimidar. Su misión lo llevó más allá de Perge, hacia Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. En Listra fue apedreado y dado por muerto, pero los creyentes se reunieron a su alrededor, rezando y clamando por su vida. Milagrosamente, Pablo se levantó, con sus heridas reflejando una prueba viviente de su resiliencia y del poder de Dios. Así, Pablo de Tarso siguió su camino uniendo culturas, rompiendo barreras y sembrando la palabra de Cristo en tierras fértiles y corazones hambrientos. Cada ciudad una batalla, cada converso una victoria. Sin embargo, Roma, la majestuosa y poderosa capital del Imperio Romano, resonaba como un destino inevitable para Pablo. Era un lugar donde la cultura, la política y el comercio se entrelazaban en una red compleja y vibrante. Pero para el apóstol de los gentiles, la ciudad de Rómulo y Remo representaba el corazón del mundo conocido, el centro donde el Evangelio de Cristo necesitaba resonar con mayor fuerza. El problema radicaba en las noticias sobre la creciente amenaza del excéntrico emperador Nerón, que hacía que la misión fuera aún más peligrosa. Pero a pesar de todo, mientras los hermanos discutían sobre sus futuros planes, la determinación en los ojos de Pablo era inconfundible, pues el Señor le había mostrado que debía predicar en Roma, así como lo había hecho en otras ciudades. Pablo no temía las cadenas ni la muerte. Lo único que temía era no cumplir la misión que Cristo le había encomendado. Pablo asintió en cada intento de disuasión, reconociendo la preocupación genuina en la voz de sus ayudantes, pero había una tranquilidad cautivadora en su semblante. Prisca, una mujer cuyo carisma había trascendido a las expectativas de las primeras comunidades cristianas y se había convertido en todo un referente para las nuevas creyentes, apeló a la paciencia de Pablo. Haz una pausa y reflexiona, Pablo. No hemos terminado nuestra obra aquí. Muchas almas todavía necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Pablo la miró con agradecimiento y amor fraternal. Confiaría su vida a aquella mujer, pero su propósito estaba más allá de cualquier consejo. Prisca, nuestra obra nunca estará completamente terminada en este mundo.
hay siempre más almas a las que alcanzar. Pero Roma es el centro del imperio. Si el Evangelio puede arraigar allí, su mensaje puede esparcirse como nunca antes. Había un murmullo en la sala mientras los demás discurrían sobre las implicaciones de tal viaje. La tensión entre el deseo de proteger a su amado mentor y la aceptación de su llamado divino era más que evidente. Finalmente, Pablo se levantó. Hermanos y hermanas, recordad las palabras del Señor. No temas, sino habla y no calles. Dijo firmemente. Mi espíritu arde con un propósito que trasciende el miedo y la lógica humana. Debo ir a Roma y llevar la luz de Cristo incluso a la sombra del imperio. Pero antes me espera Jerusalén. He de hablar con Santiago una última vez. La declaración de Pablo afectó profundamente a cada uno de los presentes. Las noticias que llegaban desde Judea tampoco auguraban una cálida bienvenida. El Sanedrín cargaba duramente contra la comunidad de creyentes de Santiago, y la hermandad liderada por el hermano de Jesús acusaba a Pablo de hacer apostatar a los judíos de Moisés. Comprendían que su líder se dirigía hacia un gran peligro, pero también sabían que la propagación del Evangelio era su única y verdadera prioridad. El viaje hacia Jerusalén no sería fácil ni seguro. Mientras Pablo se preparaba, tuvo que enfrentarse a numerosos intentos por parte de Prisca de disuadirlo. Sin embargo, su resolución se mantuvo firme. A través de mares traicioneros y caminos ásperos, Pablo marchó, acompañado por algunos de sus colaboradores más fieles, entre ellos Timoteo y Lucas, el médico y cronista. Durante las paradas intermedias en diversas ciudades, Pablo se dedicó a predicar incansablemente, fortaleciendo las comunidades cristianas y preparándolas para los desafíos venideros. Cada sermón era una mezcla de ánimo y advertencia, instando a los creyentes a mantener su fe firme a pesar de las adversidades. Finalmente, Pablo y su grupo llegaron a las afueras de Jerusalén desde Cesarea. La magnificencia de la ciudad y su abrumadora presencia eran evidentes. Mientras se acercaban, Timoteo se volvió hacia Pablo. Hemos llegado, Pablo. Jerusalén se presenta ante nosotros. ¿Estás listo para lo que pueda venir? Siempre lo he estado, Timoteo, respondió Pablo con una leve sonrisa. Jerusalén es solo otro campo misionero. Aquí, como en cualquier otro lugar, el Evangelio debe ser proclamado. Te ruego, amigo Pablo, que no entres en la ciudad, le imploró Lucas. ¿Por qué afliges mi corazón si sabes, querido Lucas, que estoy dispuesto a morir en Jerusalén en nombre de Jesús? Respondió con vehemencia Pablo. Se hizo un silencio incómodo, no había vuelta atrás. Entonces, hágase la voluntad del Señor, terminó zanjando la conversación el griego. El crepúsculo anunciaba su presencia sobre el horizonte, mientras el de Tarso observaba la ciudad de Jerusalén desde la distancia. Con cada paso que había dado hacia la ciudad, el peso de su misión se había hecho más tangible. Sabía que su llegada significaba enfrentar los peores peligros, pero también una oportunidad sin igual de propagar su interpretación del Evangelio. Antes de acceder definitivamente a la ciudad, Pablo se dispuso a descansar en su modesta tienda de campaña, rodeado por algunos de sus discípulos más cercanos conscientes de la mirada pensativa de Pablo, que denotaba que algo pesaba en su corazón. En un momento de sosiego, Pablo le pidió al médico griego que le siguiera. Cuando se apartaron lo suficiente para evitar escuchas indiscretas, Pablo miró fijamente a Lucas y le llamó por su nombre. Lucas, necesito pedirte algo muy importante, dijo Pablo con la gravedad de la situación reflejada en su voz. Lucas observó detenidamente a su amigo. Juntos habían recorrido demasiados kilómetros como para saber que el plan que pergeñaba Pablo en su mente podía cambiar el curso de su historia, la historia de ambos. Hágase la voluntad del Señor, pensó de nuevo. Y la voluntad del Señor se presentó en las palabras de Pablo de Tarso, el apóstol de los gentiles.